Desde la antigüedad, el hombre ha sentido fascinación por las máquinas, que imitan movimientos, acciones, funciones o actos de los seres vivos. La realización de mecanismos a través de dispositivos hidráulicos y mediante poleas, palancas, tornillos, engranes, levas y resortes ha sido constante desde tiempos antiguos e incluso algunos fueron descritos en la mitología clásica y oriental. Algunos de los primeros robots empleaban mecanismos de realimentación para corregir errores, mecanismos que siguen empleándose actualmente. Un ejemplo de control por realimentación es un bebedero que emplea un flotador para determinar el nivel de agua. Cuando el agua cae por debajo de un nivel determinado, el flotador baja, abre una válvula y deja entrar más agua en el bebedero. Al subir el agua, el flotador también sube y al llegar a cierta altura, se cierra la válvula y corta el paso del agua. El primer auténtico controlador realimentado fue el regulador de Watt, inventado en 1788 por el ingeniero británico James Watt. Este dispositivo contaba de dos bolas metálicas unidas al eje motor de una máquina de vapor y conectadas con una válvula que regulaba el flujo de vapor. A medida que aumentaba la velocidad de la máquina de vapor, las bolas se alejaban del eje debido a la fuerza centrífuga, con lo que cerraban la válvula. Esto hacía que disminuyera el flujo de vapor a la máquina y por tanto la velocidad. El control por realimentación, el desarrollo de herramientas especializadas y la división del trabajo en áreas más pequeñas que pudieran realizar obreros o máquinas fueron ingredientes esenciales en la automatización de las fábricas del siglo XVIII. A medida que mejoraba la tecnología, se desarrollaron máquinas especializadas para tareas como poner tapones a las botellas o verter caucho líquido en moldes para neumáticos. Sin embargo, ninguna de esas máquinas tenía la versatilidad del brazo humano y no podía alcanzar objetos alejados y colocarlos en la posición deseada. Los ordenadores nos permiten hacer tareas más eficientes y rápidas y con más precisión de lo que seríamos capaces de conseguir a mano, en el caso de que pudiéramos hacerlas a mano. Para utilizar esta herramienta debemos especificar exactamente lo que queremos hacer y el orden en el que debe hacerse. Esto se hace mediante la programación y por ello nos interesa aprender a programar. Para escribir una secuencia de instrucciones que se ha de seguir en una computadora, debemos seguir cierto procedimiento compuesto de una fase de resolución de problema y de una fase de implementación. Fase de resolución del problema consta de análisis, comprender y definir el problema, solución general, algoritmo, desarrollar una secuencia lógica de pasos que conducirá a la solución del problema, prueba, seguir los pasos exactos descritos en el algoritmo para ver si la solución propuesta resuelve verdaderamente el problema. Fase de implementación, solución específica, traducir el algoritmo a un lenguaje de programación dado, prueba, hacer que la computadora siga las instrucciones, comprobando el resultado y haciendo las correcciones precisas hasta que las respuestas sean correctas. Uso, utilización del programa. Definición de robótica. La robótica es una ciencia o rama de la tecnología que estudia el diseño y la construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano o que requieren del uso de inteligencia. Las ciencias y tecnologías de las que deriva podrían ser el álgebra, los autómatas programables, las máquinas de estado, la mecánica o la informática. Tres leyes de la robótica. Un robot no puede actuar contra un ser humano o mediante la inacción que un ser humano sufra daños. 2. Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, salvo que estén en conflictos con la primera ley. Un robot
debe proteger su propia existencia, a no ser de que esté en conflicto con las dos primeras leyes. Lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión o como modo de comunicación humana. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación. También, la palabra programación se define como el proceso de creación de un programa de computadora mediante la aplicación de procedimientos lógicos a través de los siguientes pasos. 1. El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. 2. Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación específico. Codificación del programa. 3. Ensamble o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. 4. Prueba y depuración del programa. 5. Desarrollo de la documentación. El lenguaje utilizado por el procesador se denomina lenguaje de máquina. Se trata de datos tal como llegan al procesador, que consisten en una serie de 0 y 1, datos binarios. El lenguaje máquina, por lo tanto, no es compatible para los seres humanos, razón por la cual se han desarrollado lenguajes intermediarios comprensibles para el hombre. El código escrito en este tipo de lenguaje se transforma en código máquina para que el procesador pueda procesarlo. El ensamblador fue el primer lenguaje de programación utilizado. Es muy similar al lenguaje máquina, pero los desarrolladores pueden comprenderlo. No obstante, este lenguaje se parece tanto al lenguaje máquina que depende estrictamente del tipo de procesador utilizado. Así, un programa desarrollado por un equipo no puede ser portado a otro tipo de equipo. Los lenguajes de programación generalmente se dividen en dos grupos principales en base al procedimiento de sus comandos: lenguajes imperativos y lenguajes funcionales. Lenguaje de programación imperativo. Un lenguaje imperativo programa mediante una serie de comandos, agrupados en bloques y compuestos de órdenes condicionales que permiten al programador retornar a un bloque de comandos si se cumple la condición. Estos fueron los primeros lenguajes de programación en uso, y aún hoy son muchos lenguajes modernos los que usan este principio. Lenguaje de programación funcional. Un lenguaje de programación funcional, a menudo llamado lenguaje procedimental, es un lenguaje que crea programas mediante funciones, devuelve un nuevo estado de resultado y recibe como entrada el resultado de otras funciones. Cuando una función se invoca a sí misma, hablamos de recursividad. Los lenguajes de programación pueden, en líneas generales, dividirse en dos categorías: lenguajes interpretados y lenguajes compilados.